Estaba tomando mate con los muchachos, llegaste vos, con esa sonrisa tierna y ojos grandes de corazón. Me gusta con tu cabello y esa forma de caminar. Vos sos paraguaya linda, princesa mía, Chacambá. Sos la galopera hermosa que brilla siempre por donde va. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Paraguayité TV. Bueno, volvemos nuevamente con todos ustedes en una edición atípica. Obviamente después de mucho tiempo vamos a poder otra vez emitir nuestro programa para las redes sociales. Mi nombre es Ariel Articanava. Bueno, un placer saludarles nuevamente a todos ustedes. Decía atípico por lo que está pasando en el mundo entero, no solamente en el Paraguay. Con esta cuestión de la pandemia, bueno, hicimos un receso, pero bueno, viendo el análisis y estadísticas, bueno, creo que continúa esto, ojalá que no, ¿verdad? Pero mientras tanto vamos a estar transmitiendo para todos ustedes, para las redes sociales, para el Instagram, para el Facebook y también para nuestro canal de YouTube. Justamente ahí abajo está saliendo donde podés encontrarnos. Hoy un programa especial, una edición especial. Bueno, no vamos a poder obviamente salir a las calles ni visitar los colegios, pero en este caso tenemos una súper entrevista con una gran artista. Ella se llama Susana Saldívar, bueno, un ícono realmente del folclore nacional. Por ejemplo, también tenemos un bloque donde vamos a estar presentando una biografía de un gran artista al que todos lo conocemos. Él es de la ciudad de Altos. Enseguida vas a saber de quién se trata. Un súper artista, entonces, con esta súper biografía a no perderse y también, por supuesto, para aprender. Y en nuestro último bloque, el videoclip invitado en esta semana, en esta edición de Paraguayité TV, un super videoclip que vamos a estar presentando, así que tenés que ver hasta el final. Tu videoclip puede estar también en nuestro programa, por supuesto. Puedes contactar con nosotros, envíanos un mensaje en el privado, por supuesto, en nuestras redes sociales, y ahí vamos a estar, pasando el videoclip, por supuesto, apoyando siempre todo lo nacional, apoyando el folclore. Paraguayité TV. Vamos a arrancar de la siguiente manera con esta super entrevista con nuestra invitada. Ella es de la ciudad de San Lorenzo, Susana Saldívar. Entonces tenemos una entrevista virtual contigo y vamos a conocerte y vamos a ver y saber, un poquito más de vos y por supuesto también escucharte. Primer bloque de Paraguayité TV, Susana Saldívar. Hola Arti, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Me encanta Paraguayité TV, qué espectacular. Muchas gracias por acordarte de mí y bueno, poder compartir contigo un poquito de mi historia musical. Bueno, ¿quién es Susana Saldívar? Me es tan difícil a mí definirme, pero es una mujer amante de la música, amante del trabajo, de la justicia. Y empecé en la música desde muy chiquitita. Desde muy pequeña. Por parte de mis dos familias tengo música, de parte de mamá, de parte de papá. Y arranqué mis primeros pasos en la escuela, en el Instituto Sagrada Familia en San Lorenzo. Formé parte del coro Brotes de Esperanza y ahí empecé a destacarme por la linda vocecita que tenía la nena, ¿verdad? Empezamos a competir en los colegiales, cosas así, ganábamos todo, en las olimpiadas también. Y así a los 14 años le conocí a la maestra Wilma Ferreira, que es quien me inculcó el folclore, nuestro folclore, el folclore paraguayo. Y en el 2002 competí Festival del Tacuané, Festival de Pacareí, había ganado los dos festivales. En el 2003 Festival del Ñandutí, y esos fueron mis primeros pasos dentro del folclore paraguayo. Yo seguía Rojo Chile, yo era re fan de Rojo Chile porque ya le conocía a David Dionich, le conocía antes
Y bueno, David había clasificado, entonces yo quería saber a qué programa de Chile de música es el al que él iba. Y desde ese tiempo fui súper fan del programa. Y después me enteré que venía Rojo, no, venía a Paraguay, Rojo a Paraguay. Y no me animé a presentarme todavía para la primera generación. Me presenté para la segunda, no había quedado. Y después volví a probar en la tercera generación, que fue de Rojo País. Y ahí sí ya me quedé y fue increíble la experiencia. Yo disfruté un montón. Cada paso aprendí muchísimo como artista. Cuando eso cantaba mucho folclore y de una forma muy conservadora, por llamar de algún modo. Y después, no sé, baladas. Y en Rojo teníamos que cantar cumbia, teníamos que cantar reggaetón, teníamos que cantar todo lo que es música, ¿verdad? Y eso fue muy importante para mí, el fogueo, aprender a pisar el escenario, enfrentar las canciones, habiéndolas aprendido en ese mismo día, sortear cuando te olvidabas la letra, improvisar frente a cámara para no quedarte en blanco, qué sé yo. Una cantidad de cosas que son, creo que, fundamentales para un artista. Para sortear sobre todos los momentos. Eso para mí, eso es lo que me enseñó mucho Rojo. Me preparó para todas las situaciones que uno vive arriba de un escenario. Y bueno, después otros realities. Fui parte de Latin American Idol. Fui representante de Paraguay. Fuimos 5 los representantes de Paraguay para la última fase de clasificación en Argentina. Y lastimosamente no quedé dentro del programa, pero igual todo ese proceso de casting, cruzarnos con tanta gente de tantos lados de Latinoamérica fue genial. Y estar ahí representando a Paraguay también fue único. Y después ya estuve como preparadora o como clan de las siguientes generaciones de Rojo. Y otro reality muy importante en el que estuve también fue Pequeños Gigantes, como coach de los pequeños. Fue una experiencia increíble de trabajar con niños y ser parte de esa formación inicial en la música. Muy linda experiencia. Folclore nacional, el folclore paraguayo es una de mis más grandes pasiones. Creo que no hay, si bien hay canciones que a uno le gusta cantar, le gusta interpretar, pero cuando me toca cantar una música paraguaya siento diferente. Fue mi profe Wilma Ferreira, la que supo cultivar en mí eso. A mí me gustaba el pop, cantaba Shakira y cosas así de aquel tiempo, te estoy hablando del 2000, 2001. Y ella me dice, cuando empiezo clases con ella, me dice, no, mi hija, lo primero que vas a aprender es el folclore paraguayo. Vas a aprender bien cómo se canta la guarania y vas a ver que es esta música la que te va a llevar alrededor del mundo. Y fue muy sabia, porque desde el 2016 que no paré de viajar con elencos folclóricos representando al Paraguay, cantando nuestra música. Llevo más de 10 países visitados, todos los continentes ya visité, gracias a la música paraguaya. Y por eso la música paraguaya, porque es nuestra raíz, es nuestra identidad y tenemos que cuidarle. Aparte que me apasiona luego cantar la guarania, cantar la polca, regidoble, todo lo que tenga que ver con nuestra música. Y está en nuestras manos también seguir el legado de los grandes que hicieron tantas composiciones bellas y que nosotros podamos seguir cantando y también reinventando y creando música, ¿verdad? Y si es guiándonos sobre ese folclore puro, mejor aún, para que perdure para siempre aquel folclore original. A mí me encanta la orquesta típica, la banda, el folclore con su esencia natural, ¿verdad? A ver, creo que a la música paraguaya no les falta nada. Crecimos muchísimo. Los músicos, instrumentistas. Antes se traían instrumentistas de afuera para grabar discos o cosas así. Ahora ya sobran. Son unos capos todos, increíbles músicos, cantantes
músicos instrumentistas, técnicos de sonido, arregladores. Ya tenemos todo, no nos falta nada. No sé, para salir afuera necesitamos dinero, necesitamos inversión, necesitamos gente que apueste por nuestro talento y se haga una promoción en masa para que la música que queramos mostrar al mundo esté en el oído de la gente. Porque la gente escucha lo que le das. Y ojalá tuviéramos nosotros esa facilidad que tienen otros países que ya están dentro del mercado, ¿verdad? Entonces de repente es un poco más fácil salir, aunque batallan también. Pero es fundamental el apoyo económico para poder salir afuera. Y también están, por supuesto, que los talentos que nacen con una estrellita y que se le abren las puertas y es maravilloso todo lo que les pasa. Y otros que tienen que apoyar la carrera pagando reproducciones, pagando espacios, haciendo contactos con productoras y qué sé yo. Pero hablando musicalmente no nos falta absolutamente nada. Nuestra música, tanto la música folclórica que están haciendo los jóvenes, como también otros estilos compuestos por paraguayos, ya es de primer nivel. Hermosas canciones. Mi mensaje a las personas que inician en la música, sean niños, jóvenes, adultos, que siempre cantaron y ahora decidieron dar el paso, es prepararse mucho, porque la música, en mi caso el canto, es mi profesión, es mi título mayor. Mi título universitario, mi título de vida es ser cantante. Pero para eso yo me preparé. Está el talento, por supuesto, está la vocecita, está la afinación, pero eso se va puliendo también porque tenemos que cumplir varios requisitos para poder entrar en el circuito y llegar al público. Entonces es siempre mente abierta, aprender a escuchar las críticas para crecer, tener en cuenta lo que los demás nos dicen, prepararnos con profesores, para los cantantes vocalmente, para los instrumentistas con sus respectivos profesores de esos instrumentos. Nunca dejar de estudiar, estudiar y estudiar, porque la música también se va renovando, también se va actualizando y no tenemos que pensar que ya sabemos todo, porque nunca sabemos todo. Entonces ese es mi mensaje, muchísima fuerza, a prepararse para estar listo cuando llegue la oportunidad. Eso es lo que siempre dije. Hay veces que esperamos que nos ocurran cosas y después cuando llega la oportunidad parece que nos asustamos porque todavía no estamos preparados. Entonces tenemos que aprovechar todo ese momento que tenemos para estudiar, para escuchar mucho y cuando llegue a decir estoy listo, yo me atrevo, ¿verdad? Y jugarse el miedo afuera. Juéguense todo, escriban, prueben, compongan, canten, escuchen muchos estilos y vayan desarrollando el oído. Fuerza y adelante, y acá estoy para lo que necesiten. Un abrazo para todos y me encanta Arti, tu programa. Te felicito, gracias por la invitación. Pensar en ti, dulce tierra mía, en mi corazón vuela un panambí y en mi evocación surge la armonía de una popular canción guaraní. Pura hei uma peina mokaku de pira el botín añato y cangua llegando yo pe pugataroma hacemando hacemos de la cruz del sur el atardecer corriente rosal ya desclava al fin tierra tropical tierra del jazmín con su luz de paz buena renacer.
Chicago, oye Maracá, bañando llevo mi pipa y te con el trueno en flor que me suenas ahí. Aunque ya después tenga que callar, a los cuatro vientos voy a gritar, ¡viva el Paraguay! ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! Muchas gracias.